El miedo es la más antigua y la más intensa de las emociones humanas. Ya lo dijo Lovecraft. Y estos son los 10 libros que más miedo me dieron a mí. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy vengo a haceros un top con las 10 novelas de terror que más miedo me han dado. Quiero dejar un par de cosas claras, y es que el terror es una emoción totalmente subjetiva, es decir, que estos libros a mí me hayan dado miedo no significa que os lo vayan a dar a vosotros, porque a cada uno nos asustan unas cosas distintas. Así que, bueno, si tenéis un gusto parecido al mío, puede que os sean efectivos. Si tenéis un gusto totalmente distinto, pues quizás no tanto. Y también quería dejar claro que son libros que me han dado miedo, no estoy hablando de libros perturbadores. Ese es tema para otro vídeo. Y ahora sí, habiendo dejado todo esto claro, vamos allá. Pues bueno, chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de esos 10 libros que a mí me han dado más miedo. Y he dividido este top en como por géneros, categorías o autores, podríamos decir. Tengo clásicos, tengo novelas de lugares encantados, tengo un par de novelas de Adam Neville que me funcionan muy bien, un par de novelas de Daria Pietrzak que también me funcionan muy bien, y dos novelas que podríamos considerar que lo que tienen en común son los espacios liminales, que es algo que a mí me fascina. Y como podéis entender, estoy muriéndome por ver la película Backrooms. Así que vamos a empezar por ahí, y para sorpresa de nadie, el primer libro en cuestión es Casa de Hojas. Esta novela la he leído 2 veces, y es cierto que la segunda vez que la leí no me fue tan efectiva como la primera. Sin embargo, creo que es una novela que sí que se beneficia de relecturas, porque nos vamos dando cuenta de cosas que nos habían pasado desapercibidas en una primera toma de contacto con esta historia. Y es que es una historia muy compleja, no vamos a engañarnos. Es una novela que tiene forma de matrioshka. Hay varias historias que van como cerrando a una historia central. La primera historia, que es la historia central, es la historia de Will Navidson, un famoso fotoperiodista que se muda con su familia a una casa, y como es un adicto al trabajo, instala cámaras por todas partes y decide hacer un documental casero. El problema viene cuando descubre que las dimensiones interiores de su casa son mayores que las dimensiones exteriores, y esta anomalía va a ser seguida por la aparición de una puerta en mitad del salón que lleva a un corredor oscuro aparentemente infinito. Aquí tenemos nuestro espacio liminal, que a mí me funciona también. Bueno, esta trama se va a desarrollar cuando empiecen a hacer incursiones dentro de este lugar para ver qué es lo que oculta. Y ya no voy a contaros más porque de verdad que es escalofriante. Tenemos 2 capas más en esta matrioshka que van rodeando a la historia de Will Navidson, y la cuarta de estas capas somos nosotros, que nos hemos encontrado con este manuscrito y que mientras leemos tenemos la sensación de que algo nos está observando constantemente. A mí esta sensación que me produjo Casa de Hojas fue algo que no había notado nunca. De verdad era como si la historia se me estuviera aplicando a mí. Y fue una experiencia totalmente mágica. Eso sí, no es una lectura fácil para nada. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere paciencia. Y si os soy sincera, es de esas novelas que cuando me ponía a leerla no podía leer durante demasiado tiempo seguido porque me daba dolor de cabeza. Vamos, que es toda una experiencia. Si tenéis la oportunidad de comprarla, yo sin lugar a dudas la recomiendo, porque es que nunca he leído nada igual. Es uno de mis libros favoritos y sí, me dio, no lo sé, me hizo trascender la experiencia de lectura como ninguna otra novela lo había conseguido. Y la segunda novela en la que nos podemos encontrar este terror liminal es Antes vivíamos aquí, de Marcus Kiebler. Un requiem por el libro que apoyé en un charco. Esta novela no es perfecta, es la primera novela del autor, así que me da muchas esperanzas porque de verdad que me puso los pelos de punta, pero la sensación que tuve al final era de que estuvo rozando la genialidad con los dedos todo el tiempo sin llegar a agarrarla del todo. Y es que me parece que se quedan cabos sueltos, que hay muchas cosas que se podían haber explotado y que al final se nos quedó como un poquito en un quiero y no llego. No puedo, no llego, porque sí que puede, claramente. Y es una lástima, la verdad. Ojalá tuviera una continuación en la que se nos explicara un poco más de todo lo que sucede aquí, todas estas cosas que se nos quedan sin
sin explorar. Como os he dicho, es una novela que tiene un espacio liminal, al igual que Casa de Hojas, y aquí nos encontramos con una pareja, dos chicas que han comprado una casa y su objetivo es remodelarla y alquilarla, ponerla a la venta o lo que sea. Todo se va a girar cuando una noche una de ellas esté sola en casa y de pronto llamen a la puerta. En el umbral hay una familia que le piden a ver si les deja entrar porque el padre vivía allí y quiere enseñarle a sus hijos cómo era su casa. En el momento que esta gente entre allí, todo se va a torcer y muy pronto nuestra protagonista se va a dar cuenta de que no debería haberlos dejado entrar. Y bueno, aquí tenemos estas escenas en el sótano, no lo sé. Hay escenas en este libro que me pusieron tan tensa que me aturullaba leyendo, me las leía del tirón, paraba y decía, un momento, ¿qué ha pasado? Y tenía que volver atrás porque, en fin, me había estresado tanto que no era capaz de retener la información. Es una novela que me puso muy tensa realmente, o sea, a pesar de que me parece que la historia en sí no es perfecta, creo que consigue mantener muy bien la tensión y desde luego consiguió asustarme, consiguió que yo estuviera tensa mientras leía, pendiente a cualquier cosa que oía, pendiente a todo. Y me parece que conseguir eso en un primer libro, por mucho que la historia al final, pues bueno, se quedará cojita en algunos aspectos, se le quedarán algunos cabos sueltos, es desde luego algo que reseñar y, en fin, os la recomiendo si queréis pasar un buen mal rato. Vale, vamos a pasar a dos novelas de Adam Nevill, que ya sabéis que Adam Nevill es posiblemente mi escritor favorito, todo lo que él ha escrito a mí me ha encantado, su terror me resulta súper efectivo, así que haber elegido solo dos novelas suyas para este top ha sido complicado, pero bueno, allá vamos. La primera, que es mi favorita, es El fin de los días. Esta novela me pareció salvaje, de verdad, me hizo tener pesadillas varias noches y es que tiene un componente olfativo bastante fuerte que yo os juro que lo sentía. Nuestro protagonista es Kyle, que es un director que no está pasando por un buen momento, un director de cine, y recibe una oferta para grabar un documental sobre la secta del Templo de los Últimos Días. Un documental de esos que parecen demasiado buenos para ser ciertos por las facilidades, por la retribución, por todo. Total que acaba aceptando y conforme empieza el proyecto se va a ir dando cuenta de que aquello que va descubriendo es mucho más oscuro de lo que él se pensaba y que esas extrañas presencias a las que la secta adoraba, quizás lo están persiguiendo a él también. No sé qué tiene de verdad, pero esos olores que describe, yo os juro que hubo una noche que me fui a dormir y lo sentía. Lo sentía y era como si de pronto fueran a aparecer esas hermosas criaturas en mi habitación para llevarme con ellas. No sé, fue una experiencia buenísima de lectura. Me encantó la novela, me falló un poco el final, que tiene así como un aire a Resident Evil, pero con el tiempo, y esto me pasa mucho con los finales de Adam Nevill, la primera vez que los leo me chocan, me impactan y digo what the fuck, pero conforme los voy madurando en mi cabeza es como que les voy cogiendo cariño y es como una especie de peculiaridad del autor, estos finales tan extraños que añade a sus novelas. No lo sé, yo la recomiendo muchísimo, de verdad, o sea, es uno de mis libros favoritos de terror, así que si no lo habéis leído, por favor, hacedlo porque os juro que vale la pena. Y si os funciona la inclusión de los sentidos, cualquiera de los 5 sentidos en el terror, en este caso es el olfato, y os pasa como a mí, que tenéis una imaginación capaz de crear olfatos, por ejemplo, pues la vais a disfrutar o sufrir a un nivel distinto. Y la otra novela de Adam Nevill que he querido añadir a este top es El Ritual, el único libro del autor que no tengo en físico. Va siendo hora de que lo remedie, lo sé. La cuestión es que esta es la primera novela suya que leí y es la que me hizo enamorarme de su prosa. En El Ritual seguimos a un grupo de amigos de la universidad que han pasado ya años desde que se conocen, desde que estuvieron en la universidad, y cada verano deciden hacer un viaje juntos. Ese año van a ir a hacer una ruta de senderismo por Suecia. El problema es que conforme están haciendo la ruta ya no están en la forma física en la que estaban, uno de ellos se lesiona la rodilla y tienen la brillante idea de acortar a través de un bosque virgen para conseguir llegar a la civilización y pedir ayuda. Conforme entren en el bosque no van a tardar mucho en darse cuenta de que hay algo ahí dentro que los va a perseguir y los va a cazar uno a uno.
y van a tener que luchar para conseguir mantener sus vidas. Es una novela que tiene folk horror y es brillante, de verdad. Y os juro que la primera mitad del libro, sobre todo, tiene una capacidad de creación de atmósfera, de meternos en la historia. Estás leyendo y sientes que estás ahí con ellos y que estás mojado por la lluvia, tienes frío, tienes miedo porque sabes que hay algo que te persigue pero no lo puedes ver. Y es fascinante cómo lo consigue, cómo nos mete en la historia, cómo crea esa atmósfera tan perfecta y tan impecable que nos vemos transportados totalmente allí y wow, hace que la historia sea súper vívida. A mí es una novela que me encantó. Una vez más, el final me pareció un poco raro. La primera vez fue como, ¿por qué le ha hecho esto a la historia? Pero tal y como os he dicho antes, conforme meditas la historia y conforme meditas el final, le acabas cogiendo cariño y te acaba gustando. Así que confiad en mí y leed a Adam Nevill. Esta novela además tiene una adaptación a Netflix que me parece una muy buena película y una película que realmente me dio miedo. Y es que, bueno, la primera parte de la película es muy parecida al libro y de verdad que es súper efectiva. Yo esa noche tuve pesadillas porque yo empecé a ver la película muy tarde y tuve que cortar a mitad porque al día siguiente trabajaba. Corté justo donde terminaba esa primera mitad del libro, ¿no? Tan atmosférica, y podría haber seguido viendo la película porque me costó muchísimo dormirme de lo mucho que estaba dándole vueltas a lo que había visto, ¿no? La segunda mitad difiere del libro y también pega un pequeño bajón, pero aún así creo que es una película brillante, así que también os la recomiendo. Y bueno, hemos terminado con Adam Nevill, pero vamos a hablar de Daria Pietrzak porque yo creo que es una autora que deberíais tener en vuestro radar, y es que tiene dos novelas que yo ya he leído que son brillantes, perfectas simplemente. La primera es El Morador, que es una novela que mezcla brujas con casas encantadas, casi que quizás con un poco de esencia novela de posesiones, es que lo tiene todo. Y esta novela tiene dos cosas que destacan de una forma brillante, que son el principio y el final. Empezamos la novela con como una especie de flashback, cuando nuestra protagonista era una niña y vivía los veranos con sus abuelos en la casa del pueblo y como todo era idílico y perfecto y nunca querías que se acabara el verano. Y eso, si habéis tenido la suerte de conocer a vuestros abuelos, habéis pasado veranos con ellos, que es lo que yo sí que tuve, podéis identificaros muy bien con la protagonista y os sentís transportados a esa infancia. Entonces empieza de esta forma que dices, esto no puede ser una novela de terror, esto es mi infancia. De pronto todo se tuerce de maneras increíbles y luego llegamos a uno de los finales más aterradores que he leído nunca. Total, que hacen que la historia tenga esta forma tan perfecta y todo sea tan placentero a la hora de terminar de leerla que dices, joder, qué brillante. En El Morador seguimos a Liz, que es nuestra protagonista, que tiene que regresar a la casa donde veraneaba en verano, la casa de sus abuelos, porque su abuela ha fallecido y tiene que gestionar la herencia. El problema es que conforme llegue a esa casa y empiece a investigar, se encuentra un diario de su abuela y demás, se va a ir dando cuenta de que los recuerdos de su infancia no eran tan perfectos, de que había una sombra oscura planeando sobre todos ellos y que esa presencia quizás sigue en la casa y ella se ha metido directa en la boca del lobo. A mí me funcionó muy bien. Es una novela que tiene parte del folclore europeo con la figura de Baba Yaga. Y sí que es cierto que hay algunos pasajes que se nos pueden hacer un poco más densos de leer, pero yo es que me enamoré de esta novela. Con esta novela me enamoré de la prosa de Daria y tiene un lugar especial en mi corazón. Os recomiendo muchísimo que la leáis porque de verdad que yo creo que es una novela que no deja indiferente. Y la segunda novela de la autora es Inanición, que es... ¿cómo digo esto? No lo sé, la cuestión es que vamos a dejarlo en que a mí me da un poco las vibras, no me preguntéis por qué, a La Matanza de Texas. Y no es slasher, ni gore, ni nada por el estilo. En esta novela nos encontramos con nuestros protagonistas, que son una pareja de jóvenes que están pasando por dificultades económicas bastante importantes y que de pronto reciben la carta de que él, Lucas, ha heredado la casa de su familia en el pueblo de San Nicolás. Esto parece ser que los puede ayudar a superar este bache, a capear el temporal, así que deciden mudarse a esa casa.
mientras consiguen que toda su vida se vuelva a encauzar. Pero conforme lleguen allí, ambos van a darse cuenta de que algo no es normal. Cada uno va a vivir esta experiencia de una forma totalmente distinta y prácticamente en soledad, y eso es lo que hace que sea tan aterradora. Porque tal y como dice aquí, en San Nicolás se esconden terribles secretos enterrados entre sus raíces, en las profundidades de una tierra que nunca penetra la luz. Son secretos que caminan por sus calles cuando llega la oscuridad, con dientes afilados y estómago vacío, ansiosos por saciar su apetito con la carne de todo aquel que se atreva a traspasar el umbral. Es una novela en la que podríamos considerar que tenemos un pueblo encantado casi, una casa encantada, gente encantada, no sé, tiene también una atmósfera brillante, muy opresiva, y hay algo en este libro que me fascinó, y es que los lectores o los amantes del género del terror, ya sea literatura, cine, videojuego, demás, hay como una norma no escrita que sí que es cierto que se saltan algunas historias, pero normalmente las cosas malas suceden en la oscuridad, ¿no? Que las cosas malas sucedan a la luz del día es algo que no nos esperamos y nos genera mucha tensión. Bueno, pues aquí esa norma no se cumple. Aquí las cosas malas suceden en cualquier momento, da igual si haya sol, si sea de noche, si llueva, si truene, no importa. No importa. Entonces estamos en este pueblo por la zona central de España, en el que todo es plano, es un secarral, no hay plantas, el sol abrasador de verano nos quema la espalda y en cualquier momento puede pasar algo espantoso. No lo sé, creo que mantiene muy bien la tensión, creo que juega muy bien con nosotros como lectores y con nuestros protagonistas, y de verdad que, al igual que pasa con El Ritual, la creación de atmósfera es tan buena que nos sentimos transportados allí y eso hace que vivamos la historia de otra manera. Así que recomendadísima esta autora, por favor, haceos el favor de leerla. Vale, vamos a pasar a... podríamos considerar dos semiclásicos, porque los clásicos los tenemos para el final, o dos novelas en las que hay cosas que están encantadas, podríamos decir. Para nadie va a ser una sorpresa que la primera sea La Casa Infernal, de Richard Matheson. Esta novela yo la he leído 3 o 4 veces, y las 3 o 4 veces hay una escena en concreto de este libro que me ha dado pesadillas. Así que tiene un terror que es bastante efectivo para mí. Es una novela que tiene una trama muy parecida a La Maldición de Hill House, en cuanto tenemos a un grupo de personas que van a una casa que está supuestamente encantada y vamos a ver qué pasa ahí dentro. Solo que, así como La Maldición de Hill House es sutil, es etérea y está escrita de una forma hermosa, esta novela es bruta, es visceral y no se anda con remilgos. Aquí tenemos escenas gráficas y no lo sé. En fin, por si tenéis dudas de qué escena es, a mí la escena que me dio pesadillas es la escena con Florence, y no daré más datos. Pues bueno, aquí tenemos a 4 extraños que van a ir a la casa Velasco, que es como el Everest de las casas encantadas, a hacer una investigación para demostrar si hay vida después de la muerte, porque hay un hombre rico que está en las últimas y les ha pagado para que vayan a hacerlo. Tenemos a un grupo variopinto en el que hay escépticos, en el que hay mediums y demás, y conforme entremos en la casa nos vamos a dar cuenta, nosotros mucho más pronto que ellos, de que deberían salir corriendo de ahí. Y no lo sé, si os gustan las novelas de casas encantadas, creo que esta es una lectura obligatoria, en serio. Así que ahí lo dejo. Y la segunda novela, que también os esperáis todos que esté en este top, es Cementerio de Animales, de Stephen King, que creo que es la primera novela del autor que leí, no lo creo, lo es, y sigue siendo mi favorita. Y creo que es la primera novela de terror contemporáneo que leí, así que bueno, de ahí entendéis el cariño que le tengo. Sí que es cierto que la releí el año pasado y no vive al nivel que la tenía en el recuerdo, pero no me importa, le tengo muchísimo cariño, la disfruté un montón, me resultó súper efectiva y me encanta, se la recomendaría a todo el mundo, en serio, es la novela de Stephen King que le recomendaría a todo el mundo. En esta novela me resultó realmente escalofriante ese paseo por el bosque que hace nuestro protagonista en cierto momento, en el que empieza a escuchar esos pasos gigantes. No lo sé, de verdad, me puso la carne de gallina la primera vez que lo leí. Tuve que parar de leer, mirar un rato al frente en plan, ¿qué acabo de leer? Qué bien escrito, cómo me ha transportado a este lugar como si yo fuera la que está caminando por ahí. Wow, no lo sé, me encantó. En Cementerio de Animales nos encontramos con una familia que se muda de pueblo porque el padre ha conseguido otro trabajo, y resulta que detrás de esa casa hay un cementerio en el que los niños entierran a sus mascotas.
Más allá, quizás haya algo más oscuro. Y poco después de mudarse, la tragedia va a asolar a esta familia y nos va a hacer plantearnos a nosotros como lectores qué seríamos capaces de hacer con tal de traer a nuestros seres queridos de vuelta. ¿Qué precio seríamos capaces de pagar? Me encantó, me parece que plantea este dilema y lo plantea muy bien, ¿no? Cómo las personas enfrentamos el duelo de formas diferentes, cómo es el dolor de perder a una persona y qué pasa cuando no somos capaces de superarlo. Creo que es una novela que ahonda muy bien en este tema y aparte con este cementerio tan peculiar, con este componente de folk horror que también lo tiene. Me parece que es una novela muy buena, de verdad. De las de Stephen King que he leído, sigue siendo mi favorita. Así que, si no la habéis leído, es obligatoria. Y ahora sí, vamos a por dos clásicos clásicos. El primero es un relato que podéis encontrar en esta antología, que es La habitación de la torre, 13 cuentos de fantasmas, de E.F. Benson. Y el relato que me dio miedo fue el que le da título a la antología, La habitación de la torre. Este relato lo tengo audio narrado aquí en YouTube junto con Ángela de Arcades Books y junto con Estela Nayad. Os lo voy a dejar aquí arriba enlazado por si queréis escucharlo. Y es que, a ver, es un relato que se lee en un momento, ¿vale? Tenéis un ratito por la tarde y lo leéis. Yo lo leí justo una tarde que teníamos tormenta. Y era como si estuviera en la habitación de la torre, de verdad os lo digo. O sea, no sé, estaba tensísima leyendo, estaba totalmente metida en la historia. Y es un relato que he leído varias veces después de esa primera vez y no pierde su efectividad. Creo que sobrevive al recuerdo 100%, creo que es simplemente brillante. Se lee muy rápido, así que os lo recomiendo muchísimo. En este relato tenemos a un hombre que tiene una pesadilla recurrente. Y es que va a una casa de un amigo y para quedarse a dormir le ofrecen la habitación de la torre, en la que él va a vivir unos horrores inimaginables. La cuestión es que llega un día que va a casa de un amigo y le ofrecen la habitación de la torre, como si su sueño fuera profético. Y a partir de ahí ya no voy a contaros lo que pasa, porque vale la pena, en fin, darle una oportunidad. Os prometo que os va a gustar. Y el último clásico, el último libro de este top es El monje, de Matthew G. Lewis. Si no habéis leído este clásico gótico, no sé a qué estáis esperando, porque de todos los que yo he leído de nuevas, es decir, cuando era jovencita, sí, leí Drácula, leí Frankenstein, leí El retrato de Dorian Gray, leí El fantasma de la ópera, leí Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De todos los que he leído de nuevas, este se lleva la palma, pero es que no hay nivel. O sea, este libro cruza todos los límites que pensamos que no va a cruzar. Lo primero es que Matthew lo escribió, no sé si llegaba a tener 20 años, pero lo escribió como en 3 meses. O sea, que me siento súper fracasada al compararme con él, pero bueno, un fuera de serie. Y es que el libro es tan brutal, parece que lo hubiera escrito como en un sueño febril. Me lo imagino así, tal cual, a la luz de las velas, sin poder parar de escribir, como si lo hubiera poseído algo y crear esta joya, porque es que es una joya, no lo sé. Se escribió en 1796, ¿vale? Y nos ponemos a leer, y yo estaba leyendo y a veces pasaban cosas que tenía que cerrar el libro, voltear y asegurarme de que se había escrito en 1796, porque cruza todos los límites, os lo digo de verdad. O sea, no sé cómo... no entiendo nada. En fin, en esta novela seguimos la historia principalmente de un monje que es como el hombre más virtuoso que existe. Todo el mundo lo admira, todo el mundo lo respeta, pero oculta algo muy oscuro debajo. Y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. Es una novela en la que tenemos traiciones, tenemos maquinaciones, tenemos secuestros, abusos, tenemos... pactos, hay de todo, hay de todo. Y en concreto, para que os hagáis una idea de cuál fue la parte que me puso tan tensa, voy a confesaros que yo tengo un poquito de claustrofobia, ¿vale? No es paralizante a día de hoy, ¿vale? Hemos trabajado en ello, pero aún así yo me lo pienso 2 veces antes de meterme en un ascensor. Hubo una vez que me quedé encerrada 3 minutos aproximadamente. Y 3 minutos me bastaron para echarme a llorar hecha una bolita en el suelo. Así que no lo paso muy bien.
La cuestión es que en esta novela hay ciertas escenas que suceden en los sótanos, en el subsuelo, en todos los túneles estos ocultos que hay debajo de los monasterios y las iglesias, que... Madre mía, me mataron, de verdad. Yo estaba tensísima leyendo eso, pensando, si yo me quedo encerrada ahí... Pues nada, hasta la próxima. Es una novela que no os va a dejar indiferentes. Es una novela que os va a sorprender porque cada vez que pensáis, bueno, ya ha pasado todos los límites posibles, 2 o 3 capítulos después lo sobrepasa un poco más. Y luego 5 capítulos después lo sobrepasa un poco más. Y estamos leyendo que llegas a un punto del libro en el que dices, ¿a dónde va? O sea, ¿a dónde va a llegar esto? ¿A dónde va a llegar esto? Porque no soy capaz de predecirlo. Es brillante, en serio. O sea, es que es una de mis novelas favoritas. Es una historia perfecta y es que no puedo hacer más que recomendarosla. Si tenéis que elegir un clásico para leer, tiene que ser este. Lo vamos a leer este año en el Club de los Libros Góticos, lo vamos a releer porque a todos los que ya lo habíamos leído nos obsesionó y queríamos volver a leerlo, y a los que no lo han leído les hemos metido tantas ganas en el cuerpo que no podemos esperar. Lo vamos a leer en septiembre y octubre, así que si queréis leerlo con nosotros, si os apetece adentraros en esta historia terroríficamente gótica, pues bueno, os dejo por ahí el aviso que en el Gothic Circle vamos a leerlo esos meses. Y nada chicos, hasta aquí llega este top de las 10 novelas que más miedo me dieron. Decidme en los comentarios si habéis leído alguna de estas, que os han parecido y cuál es, sobre todo, esa novela de terror que os mantuvo despiertos por las noches, porque me la voy a apuntar y pienso leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este top. Espero que os hayáis apuntado alguna de estas novelas, porque creo, según mi humilde opinión, que valen muchísimo la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.